La ciudadanía en el Ecuador quiere el completo exterminio del enemigo. ¿Qué tal amigos del Pan Am Post? Como muchos sabrán, Ecuador está en la boca de todos, titulares internacionales, portadas, por la violencia que se vive en ese país y también por la imagen con la que el presidente Daniel Noboa sale con chaqueta de cuero tipo Terminator, diciendo que se va a enfrentar al crimen organizado. Incluso emitió un decreto dando a las Fuerzas Armadas la potestad de neutralizar a los grupos de crimen organizado. Para entender qué está pasando y qué va a suceder, tenemos en pantalla a Andrés Santos. Él es especialista en Derecho Internacional y también abogado del movimiento político Firmes. Bienvenido, Andrés. Hola Mamela, ¿cómo estás? Saludos a todos desde Guayaquil, uno de los epicentros de esta ola de violencia que se ha desatado en el Ecuador. Gracias por ese saludo y esa cortesía aún en medio de la violencia. En el 2022 ya se le hizo una entrevista por escrito al abogado sobre por qué era importante declarar justamente un conflicto armado interno, que es lo que acaba de hacer el presidente del Ecuador. Y vemos que hay una contraparte de abogados progres. Entonces, ¿por qué es necesario y por qué hay rechazo? Ya, mira Mamela, sí, has dicho algo sumamente relevante. Existe, no solo en Ecuador, en toda Hispanoamérica, una corriente jurídica que considera al delincuente como una víctima de la sociedad, que es una víctima del Estado. Es decir, al asesino, al sicario, al secuestrador, al extorsionador, lo consideran que son víctimas. Ellos son víctimas del sistema opresor, ¿ya? Y por eso esta filosofía que ha conquistado muchas universidades a nivel regional, es partidaria de rebajarle las penas, de darle privilegios penitenciarios, de darle privilegios procesales. Entonces, mi país vivió, digamos, sufrió y sufre todavía esas legislaciones, todas esas leyes prodelincuentes. Esto se acumuló, ¿ya? Los grupos narcodelictivos y terroristas se aprovecharon de esto, teniendo hasta tarifas de cuánto pagarle a los jueces, a los fiscales, a los policías, a los abogados, de manera que puedan garantizar una perpetua impunidad. Recordemos que cuando, en teoría, cuando un delincuente es detenido, en ese momento el delincuente es inmovilizado, es decir, es desmovilizado, deja de estar, digamos, en una perpetua movilización para cometer otros crímenes. Pero ¿qué sucede? Con estas leyes prodelincuentes, inmediatamente los criminales salen nuevamente pues a asesinar y a violar. Ahora, ¿qué ha sucedido? El presidente, en vista de esta situación, en Ecuador estas bandas empezaron a adquirir, digamos, más ínfulas de poder, muchos más deseos de poder directo sobre el Estado, para poder chantajear al poder constituido y poder, pues, negociar. Lo que sucedió fue que estas bandas empezaron ya a realizar actos terroristas, ataques colectivos a la población civil. Para darte un ejemplo, hace poco en el centro de Guayaquil, uno de estos asesinos, eran 30 motos, empezaron a disparar así, a mansalva, ¿ya? Directamente contra las personas y los ciudadanos que se encontraban. De igual manera, cerca de otra avenida en el norte de Guayaquil. Es decir, están disparándole a la población, están realizando ataques a la población civil, no solo contra la policía. Esto justifica más que todo la necesidad de la calificación de conflicto armado interno. ¿Por qué? En primer lugar, estas bandas dejaron de ser simples pandillas de delincuencia organizada, pasaron a ser ya estructuras paramilitares que cuentan con una altísima capacidad armada, dinero, inteligencia de otros actores no estatales a nivel internacional, de otros cárteles de droga a nivel internacional que les proveen de dinero y de inteligencia. Asimismo, estas bandas ya empiezan a disputarse la capacidad armada con el propio Estado. Es conocido, es algo público en Ecuador que estos terroristas tienen fusiles más poderosos que los que tiene la policía. Entonces, en vista de todas esas situaciones, la configuración de este riesgo, de estos grupos armados, ya los hace, ya ellos dejan de estar en la calificación de delincuencia común, pasan a ser enemigos del Estado. Esto fue prácticamente pues la decisión que tomó el presidente, que nosotros, Mamela,
en la entrevista que hicimos, que me hiciste en el 2022, ya pedíamos al anterior presidente, a Guillermo Lasso, que urgentemente tiene que declarar esto. ¿Por qué? Porque esta cuestión ya es competencia de los militares, es del ejército que tiene que entrar a intervenir para neutralizar, acabar o aniquilar contra este mal armado, porque es un enemigo de la patria. Tienen que dársele un tratamiento sumamente severo. La policía, en cambio, la policía es competente para delincuencia común. Es lo que hemos venido sosteniendo y el día de hoy, recién 9 de enero de este año, bueno, el gobierno lo ha decretado, ¿no? Gracias por esa aclaración. Y recién estuvo en un debate en el cual hay muchos abogados de corriente progresista, garantistas, sobre todo de la doctrina Zaffaroni. ¿Por qué es que se oponen a esto? Aunque ya nos dio un anticipo, pero vemos que sucede con mucha vehemencia. Para quienes no están al tanto de lo que sucede en el Ecuador, solo en el gobierno de Guillermo Lasso se asesinaron a más de 450 personas dentro de los motines que hubo en la cárcel. Y ahora se está viviendo motines no solo en las prisiones más grandes de Guayaquil, de Quito, sino incluso en Riobamba, en Cuenca, al sur del Ecuador, en el Turi, e incluso se han escapado, han habido fugas. Y es muy importante señalar con nombre y apellido. Hay una abogada se hace llamar Lolomiño, Dolores, y ella fue muy reconocida porque dijo que hay que respetar los derechos humanos de los PPLs, de las personas privadas de su libertad, y dijo que la policía no es vulnerable. Esto lo dijo en febrero del 22 y en julio del 22, si no me equivoco, una mujer policía fue violada dentro de la cárcel. Entonces vemos que sistemáticamente piden derechos humanos, pero no para humanos derechos, que muy por el contrario piden clemencia para el delincuente y no para el inocente. Entonces, ¿contra qué se está luchando a nivel jurídico? Sí, a nivel de la academia existe, pues, como les dije, esta doctrina que es una doctrina extremista, sumamente fanática del abolicionismo penal o del hipergarantismo, que si bien parte de una premisa, una premisa clara, una premisa que el Estado, es verdad, tienen que existir garantías para todos los ciudadanos, eso es verdad, pero toda norma tiene su excepción, sobre todo cuando estos individuos pasan a ser, digamos, enemigos no solo digamos, no solo entre bandas, ni no solo de la policía, sino también de la población en común. Estos enemigos pierden, digamos, esa protección que les da todo régimen jurídico, ya pasan a ser enemigos. Esto es algo que no estamos inventando ahora, esto es algo muy antiguo, es una institución que existe a lo largo de toda la humanidad. Y en realidad eso es lo que está pidiendo la ciudadanía. La ciudadanía ve que es imposible que con los jueces que se tienen, con la policía que se tiene, con los procedimientos policiales que se tienen hasta el momento, se pueda pues vencer a este adversario de la nación, ¿no? A nivel, existen muchos colegas que lamentablemente no sé por qué los motiva pues a defender los derechos humanos de asesinos y monstruos, violadores, secuestradores, extorsionadores. No tienen ninguna razón de ser, en realidad, solo me explico que ellos son parte de una ideología tan radical, tan fanática que no les deja ver pues la realidad, lo que siente el ciudadano de a pie, lo que sentimos la gran mayoría de los ciudadanos, ¿no? Necesitamos una mano dura por parte del Estado de forma inteligente que pueda acabar y someter por completo a estos terroristas, ¿no? Es lo que, sí, nosotros realmente estamos promoviendo también desde el movimiento político Firmes, con muchos actores políticos que les estamos difundiendo sobre todo una asesoría jurídica para que puedan realmente pues responder a esta demanda ciudadana. Perfecto. Y en ese sentido, en las declaraciones que dio el presidente Daniel Noboa a través de sus redes sociales, dijo que con las leyes que existen no alcanza. No alcanza para combatir el crimen organizado. ¿Qué es lo que falta? A ver, quiero contestar con un ejemplo para que todos puedan entender. Por ejemplo, a ver, tú tienes un juez que vive en un barrio peligroso y justo la policía agarra una banda de 30 terroristas que secuestraban, violaban, descuartizaban. Y esos 30 terroristas tienen 200 compinches en la ciudad. Y justo le llega a este pobre juez que vive justo en ese barrio peligroso, ¿ya? Y le toca pues sustanciar el caso, le toca decidir si estos terroristas efectivamente lo son y procesarlos y dictarles prisión preventiva o les toca liberarlos.
Entonces, naturalmente, un juez, un simple funcionario, no tiene, bajo ningún concepto, no tiene la capacidad para poder proteger la integridad de su vida. Este principio aplica en todo tipo de conflicto armado, porque un juez de primer nivel no puede conocer, no es competente para decidir la suerte de, digamos, de prisioneros de guerra detenidos o de personas digamos, claro, de un batallón capturado, por ejemplo. Es imposible, no puede ser competente para eso. Entonces, lo que el presidente Noboa está diciendo es que, claro, según el formato de leyes que tiene el Ecuador, esto no se puede, es verdad, de cierta manera es verdad. Por otro lado, el presidente lo que sí puede hacer es tomar el pleno control y el comando de las Fuerzas Armadas para, a través de esta declaración de conflicto armado, pues poder ejecutar las medidas drásticas de mano dura. Estamos hablando ya de, si es una guerra, efectivamente van a existir, va a existir el caso de que muchos de ellos van a ser abatidos, ¿no? Entonces, en ese aspecto el presidente puede hacer bastante, pero si es en materia de procesamiento penal, por el principio este de independencia judicial, por supuesto, el presidente no tiene los brazos atados, ¿no? Y los jueces van a liberar a todo tipo de terroristas en cualquier momento porque los jueces les ofrecen el plato plomo, ¿no? Plata o plomo. O coges este dinero y lo liberas o te mueres, o se muere alguien de tu familia, ¿no? Por eso es que estamos proponiendo, Mamela, estamos proponiendo a tanto el presidente como muchas otras organizaciones políticas la existencia de que exista un tribunal especializado que de forma telemática y fuera del país, inclusive protegiendo la identidad del juez, ya los jueces sin rostro, pueda juzgar y conocer sobre este tipo de delitos de alta peligrosidad, que es asesinato, terrorismo, secuestro, extorsión, delitos de alta peligrosidad de este tipo de delincuencia transnacional. Por supuesto, porque un juez así nomás no va a poder confinar a este tipo de delincuentes. Nayib Bukele en El Salvador lo pudo hacer porque en El Salvador la constitución salvadoreña le permite al presidente realizar detenciones administrativas. Es decir, el presidente, sin necesidad de un fiscal y de un juez, puede mandar detenidos a personas que son consideradas como un grave riesgo a la seguridad del Estado, ¿ya? Dentro de un periodo. Y dentro de ese periodo que esas personas están incomunicadas, inmovilizadas, ya no pueden hacer más mal, no pueden llamar y mandar a matar, porque eso es lo que hacen. En ese momento ya se les hace la respectiva, se coordina con la fiscalía y los jueces para hacer la respectiva formulación de cargos pues, y el confinamiento total de estos terroristas. Eso no tenemos en Ecuador. Y Perfecto. es De una de hecho, las, sí. sí, dígame. No, y es una de las cosas que el presidente Noboa tuviera que considerar para la consulta popular que está, de que está convocando. Es muy importante que la reforma en el Ecuador sea muy similar a la del Estado de El Salvador. Es muy importante hacer esa reforma constitucional en estado de excepción, que el presidente pueda mandar a detener a cierto número de individuos que son considerados como grave amenaza para el Estado y la ciudadanía. Lo tiene que poder hacer. El presidente no puede hacer eso en Ecuador. Perfecto, gracias. La seguridad en Ecuador está a cargo de los fiscales, en gran medida, de los fiscales. De la policía, por supuesto, en casos de flagrancia, ¿no? Pero de ahí, en gran medida de los fiscales. Si el policía pone a disposición de un fiscal unos terroristas que acaban de matar a personas, el fiscal, si es amenazado en ese momento, prácticamente eh, no los acusa y los libera. Esa es la realidad de nuestro país. Estamos peleando una guerra, pero sin las herramientas jurídicas necesarias. Perfecto, gracias por esta aclaración. Ahora nos habló desde el plano jurídico y político, ahora desde el plano más social y humano. El presidente Daniel Noboa dijo que las Fuerzas Armadas cuentan con el respaldo del Estado, de la política. Ahora, usted que está en Guayaquil, que es la ciudad donde más conmoción ha habido, se tomaron una universidad, se tomó la delincuencia, un canal de televisión, hubo un sicariato en un gimnasio, o sea, es todo muy, digamos, uno no está a salvo en ningún lugar. Entonces, entender que no es solo, como bien nos dijo nuestro invitado al principio, no es solo contra las fuerzas del orden, es una guerra abierta contra la población y por eso es que justamente lo declara un combate armado interno. En ese sentido, me gustaría saber cómo reacciona la sociedad civil, cuál es el clamor de la sociedad civil, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Bueno, la ciudadanía en el Ecuador quiere el completo exterminio del enemigo.
Yo te puedo asegurar, Mamela, que el ecuatoriano es una persona que quiere un gobierno de mano dura. No, los ecuatorianos no tenemos nada que ver con las ideologías fanáticas de los progresistas, absolutamente nada que ver. En este momento el ecuatoriano, el presidente del 2025 necesariamente va a ser el que capitalice esa demanda popular. Ya, el ciudadano, sobre todo el guayaquileño, lo que quieren es un total aniquilamiento del enemigo del Ecuador. Estamos hablando ecuatorianos así. Entonces, lamentablemente la clase política no es así. Tú tienes al ciudadano y la clase política. La clase política piensa en derechos humanos, piensa en un discurso mediocre, blandengue, tibio, pusilánime. El ecuatoriano necesita una persona muy definida en estos momentos. Eso es lo que realmente quiere la sociedad. Tú le preguntas a la mayoría de los ecuatorianos, quieren una dictadura. Eso es lo que quieren. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces, a ese punto ha llevado el nivel de corrupción de la clase política, el nivel de inutilidad de la clase política. Es inútil, no soluciona problemas. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es la cosecha de largos años, ¿ya? De ese, digamos, cretinismo que ha sido sujeta la clase política del Ecuador. Gracias por esa aclaración y si quiere dejar un mensaje final para la audiencia, bienvenido. Por supuesto. Bueno, para todos los que nos están viendo, les puedo decir desde Ecuador que nosotros los ecuatorianos sí estamos buscando realmente una verdadera alternativa a todo lo que nos está sucediendo. Nosotros queremos un actor político que nos represente con mano dura. Estamos completamente cansados de lo que es la vieja y pusilánime clase política que no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Mi país, lamentablemente, en este momento es un tubo de ensayo, es una suerte de laboratorio donde se está experimentando a nivel regional este conflicto entre cárteles de droga, entre cárteles contra el gobierno, y ha aumentado esto a una nefasta participación de la Corte Constitucional del Ecuador que ha favorecido a la existencia de leyes pro delincuentes, es decir, inclusive ha modificado, ha derogado ciertas leyes para beneficiar a esta filosofía que hemos denunciado como hipergarantista o abolicionista penal. Tenemos todo un sistema jurídico en contra, toda la judicatura repleta de jueces, con sus excepciones, por supuesto, pero repleta de jueces corruptos o simples seres humanos que temen por su vida. Tenemos una policía infiltrada de muchísimos de cárteles, de droga, de narcoterrorismo. Y en este momento, pues la situación está muy comprometida, ¿no? Definitivamente, como un mensaje del presidente de la República, él tiene que acordar, él tiene que trabajar con la mejor parte de las Fuerzas Armadas para poder realizar una limpieza total en este país. Ese es el sentir de la ciudadanía, ese es el sentir del Ecuador. Queremos una limpieza para este país, empezando pues por todos estos terroristas que están atacando a la población civil. Es urgente este mensaje y sinceramente tengo esperanzas pues de que este país va a llegar a mejores días que estos. Con la Muchas ayuda gracias de por... Dios, con la ayuda de Dios siempre. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Mamela. Un abrazo. Cuídate mucho.